certeza de que Él está vivo? And how do you have that certainty? Lo podemos sentir. And that's the question for today. Lo puede sentir, dice ella. And she says we can feel Him. ¿Sabe cómo yo puedo tener la certeza de que Él está vivo? And you know how I have the certainty that He is alive? Porque lo veo trabajando en la vida del pastor. Because I see Him working through the Lo life veo of the trabajando en la vida pastor, del hermano. the life of the Lo veo sister, trabajando alrededor de cada uno de los que estamos aquí. working through the lives Lo of veo all those that reflejado are en la vida here de cada uno de ustedes. today, working in the lives of all of Se you. llama Jesús y está vivo. And it's Jesus is alive. Creo que no se responde el nombre de José Figueroa. My name is Jose Figueroa, Y no me considero ni evangelista ni pastor. and I don't consider myself to be an evangelist or a pastor, Simple vaso. but it's just a simple Un vase. simple siervo inútil. Porque todo el mundo quiere tener un título de apóstol, de profeta, de pastor. Pero Everybody wants to have a title, simples siervos. but I am just a simple servant. Y creo que el título de pastor me queda grande. Creo que el título de pastor me queda grande. And I think that the title of a pastor is too big for Porque me, es una responsabilidad muy, muy grande. because it's a very big responsibility. Es una responsabilidad en la cual ellos tienen el deber y la Because- oportunidad dada por Dios They have, the right and the opportunity Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amen. Getting past all technical difficulties in Jesus' name. Te adoramos, Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. ellos tienen la dicha y el privilegio They have the privilege de ser nuestros padres espirituales. of being our spiritual parents. Aparte de que ellos tienen su propia vida. Aside from their personal lives, Nosotros tenemos que entender que ellos son hombres y mujeres igual que nosotros. they must understand that they are men and women just like Que us. tienen sus propias luchas y sus propios procesos. They have their own battles and their own process. Yo quisiera que cada uno de los que están aquí And I would like for all of you who are here puedan entender to understand los pastores que tienen. the pastors that you have. Es la primera vez que yo estoy en este lugar, yo no los conozco. It is my first time here. I do not know them. Sé que el pastor se llama Pastor Raúl y ella la Pastora May, I know that his name is Pastor pero Raúl. solamente porque me dijeron su nombre. But just because I was told their name, Yo no los conozco. I don't know them. Pero cuando una persona decide But when someone decides dar el paso to make that step al llamado que Dios le ha puesto, towards that calling that God has for them, eso me da a entender que la persona es una persona responsable en su llamado. that allows me to understand that that person is responsible in their calling. Al igual que todos ustedes, And the same with you guys. ellos tienen sus luchas y sus batallas. They have their battles. Praise God. Y ustedes también tienen que entenderlo. And we too have to understand that. Porque a veces pensamos Because sometimes we think que ellos tienen que estar todo el tiempo ahí disponibles para nosotros. that they always have to be available to us. Y no es incorrecto ese pensamiento. And it's not incorrect to have servitude. Pero también ustedes tienen que estar para ellos. But you also have to be there for them. Llegó un momento que Moisés There was a time where Moses perdió su fuerza lost all his strength. y tenía dos hombres a su alrededor And he had two men around him que le levantaban las manos. that would sustain his arms. Y también ellos necesitan que ustedes levanten las manos. And they also need to sustain their arms. Vamos a la palabra. Let's go to the Word of God. Antes de continuar, me acompaña mi hermano, Before el continuing, evangelista Raúl Figueroa. my brother is here, the evangelist Raúl, Estará partiendo para Puerto Rico. El pastor estará partiendo para Puerto Rico. and he will be going to Puerto Rico very soon. También me acompaña el hermano y la hermana Roberto y Karen, que son una bendición para nosotros. And also a brother and sister, Figueroa and Adam, which are blessings to our lives. Mi esposa está por ahí, mi hijo Natanael. My wife is here, and my son as well. Pertenecemos a la iglesia de Dios Ebenezer. We go to the Church of God, Ebenezer. Mi pastor es el pastor Ivón y Josué Villarreal. My pastor are Yvonne and Jose, Le envían saludos. and they send their Ellos farewell. saben que estamos en este lugar They know that we are here today, y les pido que los tengan en oraciones ya que ellos están en cuarentena. and we ask that you keep them under prayer just because they're in quarantine right now. Pero saben que estamos en este lugar. But they know that we are here today. Vamos a la palabra. Let's go to the Word.
Vamos al libro de Números, We're going to go to the book of Numbers, el capítulo 13, chapter 13, versículo 25 en adelante. verses 25 and forward. Luego vamos a saltar al capítulo 14, verso 24. And then we're going to jump to chapter 14, verse 24. ¿No lo tiene? Amén. Do you have it? Amén. ¿No lo tiene? Amén. Does everyone have it? Leemos la palabra en el nombre de Dios grande, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios. To read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. La palabra dice así: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. After exploring the land for 40 days, the men returned. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos en toda la congregación y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. To Moses, Aaron, and the whole community of Israel at Kadesh in the wilderness of Paran, they reported to the whole community what they had seen and showed them the fruit they had taken from the land. Y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. This was their report to Moses. We entered the land you sent us to explore, and it is indeed a bountiful country, a land flowing with milk and honey. Here is the kind of fruit it produces. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná. But the people living there are powerful, and their towns are large and fortified. We even saw giants there, the descendants of Anak. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. The Amalekites live in the Negev, and the Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country. The Canaanites live along the coast of the Mediterranean Sea and along the Jordan Valley. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ellos, porque más podremos nosotros que ellos. But Caleb tried to quiet the people as they stood before Moses. Let's go at once to take the land, he said. We can certainly conquer it. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. But the other men who had explored the land with him disagreed. We can't go up against them. They are stronger than we are. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. So they spread this bad report about the land among the Israelites. The land we traveled through and explored will devour anyone who goes to live there. All the people we saw were huge. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. We even saw giants. They're the descendants of Anak. Next to them we felt like grasshoppers, and that's what they thought too. Capítulo 14, verso 24. In chapter 14, verse 24, Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. but my servant Caleb has a different attitude than the others have. He has remained loyal to me, so I will bring him into the land he explored. His descendants will possess their full share of that land. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, vengo ante tu presencia, Padre Santo. we come into your presence, Father, and I put myself in your Que hands. sea de bendición para este pueblo, Padre. May it be a blessing to these people here today, God. Toda la gloria sea para ti, Señor. And may all the glory be for you, Father. Pido, Señor, And we ask, God, que seas tú manifestado en medio de este pueblo, that it be you manifested in these people, como lo has hecho desde el principio. just as you have since the beginning of the service. Pido, Jesucristo, We ask Jesus Christ, que seas tú manifestado en los milagros, señales y prodigios.
that it be you manifesting yourself with miracles and signs, como testimonio de que la tumba está vacía. as a testimony that the tomb is empty. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Vamos a estar predicando bajo el tema que nada y nadie cambie tu convicción. We'll be preaching under the title that let nothing and nobody change your conviction. Porque somos muy fácil de cambiar de convicción. Because we easily change our conviction. Estamos convencidos de algo We may be convinced of something, y cuando vemos un panorama contrario and when we see a different a lo panorama, que pensamos, different from what we had thought, cambiamos de convicción. we change our conviction. Pero es muy interesante ver en estos pasajes, But it's really interesting to see in these passages ver que el pueblo de Israel that the people of Israel va a explorar la tierra prometida. 12 hombres de aquel pueblo. are going to explore that promised land. No son 12 simples personas. And there wasn't just 12 simple people, Porque Dios le da la orden a Moisés because God gave that order to Moses de que escoja 12 príncipes, to choose those 12 princes, uno por cada tribu. one being the leader of each tribe. Lo que me da a entender And what that tells me, que en algún momento that at some point, ellos iban a ser los líderes principales de cada tribu. they were going to be the principal leaders of those tribes. Estos hombres van a reconocer a Dios. These men were going to see that land. Pero podemos ver que de 12 hombres que fueron a aquel lugar, But we could see that out of those 12 that went there, 10 tienen un informe contrario de aquella promesa. 10 have a report that goes against that promise. Solamente 2 Only 2 de ellos tienen Of un them. informe positivo, gave a positive report, de Josué y Caleb. which was Josué and Caleb. Lo que me da a entender es And what that tells me, que aquellos 10 that out of those 10 que vienen con un informe negativo that came with a negative report, no tenían la capacidad they did not have the capability para liderar to lead su tribu. their tribe. Dios no escoge a cualquiera para liderar. And God does not choose just anybody to Dios lead. escoge gente God chooses people que se atreva a creer. that are willing to believe. Amén. Gloria a Dios. Es Aleluya. fácil And it's so easy liderar Aleluya. y creerle a Dios and believe God cuando todo el panorama when the whole panorama está a nuestro favor. is in our favor. Es fácil, And it's easy, pero es muy difícil but very hard atrevernos a creerle a Dios to just believe in God cuando el panorama es contrario. when the panorama is against that. Seamos claros, And let's just be clear. todo el mundo habla. Everybody talks. Yo soy un hombre y una mujer de fe, I'm a man, or you may be a woman of faith. mientras todo está pasando, mientras todo marcha bien. But while everything is going good, Pero cuando todo but when everything es diferente is different a lo que tú piensas, from what you believe, verdaderamente somos hombres y mujeres de fe. are we truly men and women Nos of faith? atrevemos a creerle a Dios. Are we willing to believe God? Desde antes, Since before, es muy interesante esto, porque esta historia a mí me gusta mucho. I really like this story. It's really interesting. Porque Dios, Because desde God, antes since before de haber libertado al pueblo de Israel de Egipto, of liberating the people of Israel out of Egypt, ya Dios tenía una promesa para ellos. God already had a promise for them. Ya Dios le había separado aquella tierra donde fluía leche y miel. He already separated that land where the fruits came from. Ya Dios le había hecho la promesa. He already had that promise. Todavía ellos eran esclavos, And they were still slaves. pero ya Dios tenía una promesa con ellos. But God already had a Dios, promise with aleluya. them. Déjame decirte algo, iglesia. And let me tell you something, church. Desde antes de Dios libertarte, Since before God liberated ya you, Dios tenía una promesa contigo. God already had a promise with you. Ya Dios tenía planes contigo. God already had plans for you. Ya Dios tenía los planes trazados para tu vida. God already had the plan set in motion for you. Después le rectifico algo rápido. And I'm going to testify to something real quick. Yo tuve 16 años apartado. I was 17 years away from the Lord. Yo acepté a Cristo a mis 16 años. I accepted Christ when I was 16 years old. Y todavía la persona que me predicó el mensaje And still the person that preached to me the message sigue siendo mi mejor amigo. is still my best friend. Amén. Gloria a Dios. Tengo gente cercana, I have really close people, pero cuando yo necesito algo, but when I need something, yo llamo a este hombre de Dios. I call this man of God. Y es muy interesante, And it's really interesting porque este hombre de Dios because this man of God tenía 16 años igual que yo, also had 16 years of age, just like me. pero llevaba predicando el evangelio
But he was preaching desde los 8 años de edad. the gospel since he was 8 years old. Todavía hoy día And still today, sigue perseverando. he continues to persevere. Es copastor en Tennessee. And he is a co-pastor in Tennessee. Y siempre me da buenos consejos. And he always gives me good advice. Siempre se preocupa por mí. And he's always worried about me. Y siempre And he está always hablando por mí. prays for me. Pero, ¿por qué le cuento esto? But why do I tell you this? ¿Por qué le cuento esto? Why do I tell you this? Nosotros tenemos que entender Because we must understand que Dios That tiene un plan God. trazado para cada uno de nosotros. has something in motion for each and one of Yo us. nunca pude entender I could never understand cómo a la edad de 16 años yo había chocado con Dios. how at 16 years old I met God Después terminé apartado. after being apart from him. Pero la promesa que me había hecho cuando yo lo acepté, But the promise that he had given me when I Hallelujah. accepted him. la veo cumpliéndose hoy 16 años. Amén. Nosotros somos fáciles And we're easy en creer en la promesa, in believing the promise. pero somos difíciles But it gets harder para nosotros for us ir y conquistar esa promesa. to go and get that promise. Porque es fácil recibir una promesa, Because it's easy to just receive a promise, pero es fácil la conquistarla. but is it easy to go and get it? Pastor, es fácil conquistar la promesa. Pastor, is it easy to go and get the promise? Cuando Dios lo llamó When God called you al pastorado, to be a pastor le hizo un sinnúmero de promesas. and he gave you many promises, yes or no? ¿Ha sido fácil conquistarlas? Has it been easy to get them? He said no. El día de hoy. No es fácil conquistarlas. Y todavía al día de hoy no ha visto él cumplirse Even to algunas de today, he still ellas. hasn't seen some of those promises, ¿La que no? right? Pero no quiere decir que Dios no lo haya prometido. But that does not mean that God has not promised it. No quiere decir que Dios no la vaya a cumplir. That does not mean that God is not going to complete them. Nosotros nos hemos acostumbrado a un sistema But we have been adjusted to the system